Hola, ¿qué tal amigos? Soy el doctor Alan. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante para la población, lo que es el incremento del azúcar, de la glucosa, una enfermedad llamada diabetes tipo 2. Como podrás observar en esta imagen tridimensional, podemos observar todos los órganos que pueden ser dañados por el incremento del azúcar o una diabetes muy mal controlada. La diabetes tiene que ver mucho con un órgano abdominal llamado páncreas. El páncreas, entre otras funciones, produce lo que es la insulina, una hormona encargada de que el azúcar que obtenemos de los alimentos entre los tejidos y funcione como energía. De diferentes maneras, la diabetes va provocando daños en diferentes sitios, principalmente por un componente micro y macro circulatorio. De ahí se van originando daños a diferentes estructuras. En esta ocasión podemos observar lo que es el daño a lo que es la retina en los ojos, lo que va provocando un daño irreversible en la vista de la persona. En esta otra imagen puedes observar unas líneas amarillas que se observan en la imagen, esto haciendo referencia al daño en los nervios periféricos, lo que va provocando la pérdida de la sensibilidad de las extremidades. ¿Y quién no conoce una persona que lamentablemente le tienen que hacer diálisis? Esto por un daño irreversible que se va dando poco a poco en los riñones, lo que va haciendo que el riñón vaya perdiendo o dejando escapar proteínas en la orina y que desgraciadamente terminan en lo que es una diálisis tanto peritoneal o sanguínea y que puede terminar hasta en un trasplante de riñón. Otros aspectos u otros daños que podemos observar ya no es a nivel microvascular, sino macrovascular, lo que vamos obteniendo otro tipo de daños, esto secundario a la diabetes tipo 2 y que casi siempre va aunado a la obesidad. Daños tan frecuentes como los podemos observar en el corazón. El corazón, de los daños más frecuentes provocados es lo que se llama una arterio y aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y el acúmulo de grasa dentro de las mismas, lo que va provocando un aumento de la presión, pero sobre todo un descenso de la llegada de oxígeno de sangre a los mismos tejidos del corazón, lo que puede originar un ataque cardíaco o un infarto al miocardio, una de las principales causas de muerte en la población mexicana. Y todo esto secundario a un mal control del azúcar, de la diabetes tipo 2, que siempre viene aunado a la obesidad. Un paciente con obesidad tiene el doble de posibilidad de tener un ataque al corazón. Otro de los órganos muy dañados por un azúcar mal controlada, un incremento del azúcar, es el cerebro. En el cerebro también observamos problemas de la circulación microvascular, lo que va a originar un infarto o una embolia o un derrame cerebral. El corazón es un músculo que late y bombea sangre rica en oxígeno al cuerpo a través de una red conformada por arterias y venas. Lo que comúnmente denominamos presión arterial es la medición que se hace cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae e impulsa la sangre a través de las arterias. Cuando la sangre se desplaza desde el corazón, ejerce presión contra las paredes de las arterias. Esto se denomina presión arterial. La presión arterial se usa para evaluar la fuerza y la cantidad de sangre que es bombeada desde el corazón, como también la flexibilidad y el estado de las arterias. La medición de la presión arterial comprende dos componentes. El primero es la presión sistólica, que se registra cuando la presión arterial alcanza su máximo valor durante la contracción del ventrículo izquierdo. El segundo componente es la presión diastólica. Esta medición se obtiene cuando la presión arterial alcanza su valor mínimo, cuando el corazón descansa entre cada latido. La medición combinada se lee como presión sistólica sobre presión diastólica. La presión anormalmente alta de las arterias se denomina hipertensión o presión arterial alta.
La hipertensión generalmente se diagnostica cuando las mediciones de la presión arterial son superiores a 140 mmHg, la sistólica, y 90 mmHg, la diastólica, en 3 ocasiones distintas. La hipertensión está asociada a diversas afecciones médicas como la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, el derrame cerebral, Si hay algún el tipo ataque de daño cardíaco. al recubrimiento de la arteria, por ejemplo, como el causado por la presión alta, es más probable que las partículas del colesterol LDL entren al recubrimiento del vaso sanguíneo. Cuando el colesterol LDL entra a la pared arterial dañada, cambia y puede conducir a una inflamación. Con el tiempo, este proceso de oxidación e inflamación en la pared arterial crea lo que se conoce como una placa arterial. Esto puede estar pasando en varios sitios diferentes en todo el cuerpo y puede empeorar progresivamente con el tiempo. Este proceso crónico llamado aterosclerosis puede tener varios desenlaces, dependiendo de si la placa es estable o inestable. Una placa estable puede seguir creciendo y reducir el flujo sanguíneo poco a poco, con el tiempo, pero no necesariamente bloquea la arteria por completo. Pero a veces, hasta una placa pequeña se puede volver inestable y romperse para exponer su contenido. Esto es mucho más peligroso que una placa estable. Se forma un coágulo y esto puede bloquear el flujo sanguíneo completamente. Los efectos pueden ser inmediatos. Un bloqueo en una de las arterias que abastecen de sangre al corazón puede causar un infarto. Un bloqueo en una de las arterias que abastecen de sangre al cerebro puede causar un derrame cerebral. Así que, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a mantener arterias sanas? Modificar nuestros factores de riesgo beneficiará nuestra salud general y la de nuestras arterias. ¿Qué son las taquicardias ventriculares? Pues son formas de taquiarritmia realmente de peor pronóstico, peor toleradas, que generalmente cuando aparecen las taquicardias ventriculares hay un problema cardiológico, ya no, orgánico, anatómico, no solo eléctrico en el corazón, y que generalmente producen pues, insuficiencia cardíaca, producen síntomas como falta de aire, bajada de tensión arterial, vamos, que los pacientes se ponen realmente malitos, lo toleran mal y tienen que acudir a urgencias, y además ahí los médicos tienen que actuar rápidamente. ¿Cómo se diagnostica? En el electrocardiograma, como vemos aquí, se ven unos complejos pues muy anchos, como aquellos de bloqueos de rama izquierda y derecha que habíamos visto en las presentaciones, en las arritmias anteriores, pues esto, pero consecutivos y muy rápidos. Estas taquicardias, algunas de ellas, pues van hasta 200 latidos por minuto y por eso son muy mal tolerados, ¿no? Esto exige un estudio urgente de la enfermedad que ha originado este problema y un tratamiento muy agresivo, muy importante, porque también lo son, el mismo problema médico, esta arritmia, lo es con el enfermo porque puede terminar con la vida del paciente, ¿no? Son arritmias graves, estamos hablando ya no como las taquicardias anteriores, paroxísticas, que son bien toleradas. Estas no, estas son graves y necesitan lógicamente el concurso de especialistas y el diagnóstico muy preciso de la enfermedad cardíaca que va asociada generalmente a este tipo de arritmias, a este tipo de taquicardias. Pues bien, hay todavía una taquicardia, una arritmia cardíaca rápida, aún de peor pronóstico. Su columna vertebral está compuesta de huesos individuales llamados vértebras. Su columna vertebral forma un túnel de protección llamado canal medular. Los nervios espinales salen del canal medular a través de canales pequeños y óseos llamados foramen neural.
Entre cada vértebra, una almohadilla flexible llamada disco invertebral actúa como un amortiguador de su columna. El resistente anillo exterior del disco invertebral es conocido como anillo fibroso. El centro suave y tipo gel se llama núcleo pulposo. En el caso de una lesión traumática, su columna vertebral puede doblarse a la fuerza, lo que causa que su vértebra comprima la parte delantera de uno o más discos lumbares más allá de los límites normales. Como resultado, la parte posterior de su disco sobresale hacia atrás, lo que causa pequeños desgarros y el adelgazamiento de su anillo fibroso. Con el tiempo, su anillo fibroso dañado puede debilitarse y cambiar de forma, y su núcleo pulposo puede secarse y perder flexibilidad. A medida que su disco invertebral se deteriora, su núcleo pulposo puede empujar su anillo hacia afuera, lo que resulta en una protuberancia del disco. Dependiendo de su ubicación, la protuberancia puede empujar o afectar sus nervios espinales, su médula espinal o su cauda equina, que es un conjunto de raíces de nervios espinales en el extremo final de su médula espinal. La protuberancia del disco central sobresale hacia atrás en su canal espinal. La protuberancia del disco lateral se extiende en su neural foramen. Varias lesiones del disco lumbar pueden desgarrar su anillo fibroso. La presión de su vértebra puede empujar su anillo pulposo hacia afuera de su anillo desgarrado, lo que causa la hernia de disco. Un disco lumbar herniado puede afectar su cauda equina o nervios espinales y causar síntomas tales como dolor, entumecimiento o debilidad en una o ambas piernas. La columna vertebral de una persona consta de 33 vértebras que albergan y protegen la médula espinal. Estas vértebras están separadas y amortiguadas por discos intervertebrales. Cuando un disco se comprime, puede fragmentarse o herniarse y ejercer presión sobre la raíz de un nervio en la médula espinal. Esto puede causar desde un dolor de moderado a intenso. Además, las protuberancias óseas, conocidas como espolones, pueden ejercer presión sobre un nervio. Cuando se forma un espolón óseo en el canal central de la vértebra, también se comprime la médula espinal. El procedimiento quirúrgico, denominado laminectomía lumbar, puede aliviar la presión sobre el nervio lesionado y la médula espinal. En esta intervención se realiza una pequeña incisión en la piel a lo largo de la vértebra lumbar. Se separan los músculos para exponer el hueso. La parte de la lámina de la vértebra se extrae lenta y cuidadosamente para aliviar la presión del nervio pinzado y la médula espinal. Se desplaza el nervio a un lado suavemente y se extrae la parte herniada del disco. De esta manera se descomprime el nervio y se alivia el dolor. Luego los músculos vuelven a colocarse en su lugar y se sutura la incisión.